SEAT Arona. Maniobra de esquiva. Hemos probado dos versiones del Arona. La primera, de color claro, con el motor de gasolina de 116 caballos, cambio automático y suspensión de dureza fija. La segunda, de color oscuro, con motor diésel de 116 caballos, cambio manual y suspensión de dureza regulable. Ambos tenían las llantas de 18 pulgadas y los neumáticos más grandes disponibles. Los resultados que hemos obtenido en esta maniobra no han sido satisfactorios. Este fue el único intento de los muchos que hicimos en el que logramos no derribar ningún cono con el Arona de motor de gasolina, no sin esfuerzo. La velocidad de entrada fue 74 km por hora. Aunque aparenta superarlo con agilidad, el conductor necesitó aprender bien las reacciones del coche para no acabar con un derrape. Esta situación no sería la habitual ante una maniobra brusca de un conductor desprevenido. Conforme aumentábamos la velocidad de entrada, los resultados empeoraban considerablemente. En esta otra toma, a 75 km por hora, tras el segundo giro, se produce un patrón de respuesta que se repetía siempre de forma más o menos acusada. Un subviraje inicial, seguido de un sobreviraje brusco y, finalmente, un latigazo de la carrocería al entrar en el tercer carril de conos. La sensación que tiene el conductor en todo momento es la de que el control de estabilidad interviene siempre tarde y mal. Ante estas reacciones es posible que un conductor sienta descontrol y miedo. Esta pasada a 79 km por hora demuestra que al aumentar la velocidad de entrada, la tendencia a derrapar y a rebotar de la carrocería iba siempre a más. En otros vehículos equivalentes, como el Citroën C3 Aircross, el único efecto de entrar más rápido es el de que los frenos actúen con más intensidad y se produzca un subviraje fácilmente controlable. Decidimos hacer la prueba con una unidad diferente para comprobar si se trataba de un fallo puntual o no. En el Arona con motor diésel con amortiguación regulable obtuvimos un resultado prácticamente calcado al de la primera ocasión. También fue difícil no derribar conos. Las pasadas que mostramos en este vídeo están hechas en la posición normal, pero hicimos pruebas en la posición Sport, en la que sucedía exactamente lo mismo. La velocidad máxima de entrada fue 75 km por hora. A la salida del tercer carril de conos se produce un sobreviraje moderado que obliga a hacer una corrección en el último momento. A 76 km por hora superamos los dos primeros volantazos con éxito, pero vuelve a sobrevenir un derrape en la última parte tras un rebote de la carrocería. Esta es una de las mejores pasadas que fuimos capaces de hacer sin apenas derribar conos. Al igual que con la primera unidad, un aumento en la velocidad de entrada supone obtener el patrón antes descrito. El Arona pierde muy poca velocidad durante toda la maniobra, algo poco habitual. Se produce un subviraje acusado que abre la trayectoria por fuera de la zona de conos. Nuevamente el eje trasero derrapa y los rebotes de la carrocería hacen ingobernable el vehículo para lograr alcanzar el último carril a tiempo. Hemos intentado probar una versión con llantas de menor tamaño, pero no estaban disponibles. Este fue el primero de todos los intentos que hicimos con el SEAT Arona, antes de conocer sus reacciones para hacernos al coche. El resultado pilló desprevenido al conductor, que, no acostumbrado a que un coche pierda tan poca velocidad a la entrada de la maniobra, reaccionó más tarde de la cuenta y se salió por completo de la zona delimitada de conos. Mostramos esta toma para ejemplificar cuáles fueron nuestras primeras impresiones, y las que podría tener un conductor que no conoce las reacciones del coche. En ningún caso anterior de los más de 100 coches que hemos sometido a esta prueba tuvimos esta sensación inicial, ni unos resultados así.
excepto en contadas ocasiones, como con el Sanyong XLV y el Nissan Juke. Slalom. En este ejercicio, en el que no se lleva al límite de sus posibilidades al SEAT Arona, constatamos nuestras impresiones en carretera, contadas en la prueba que aparece enlazada en la descripción del vídeo. Es un coche que permite cambiar con rapidez de trayectoria y enlazar curvas a un ritmo elevado debido, en gran parte, a que el control de estabilidad no interfiere en ningún momento restando velocidad.